En la Universidad de la Cuenca del Plata, estudia diseño gráfico y multimedia, una nueva manera de comunicarnos. Tecnología, creatividad, absolutamente todas tienen diseño. Sumate, estudiar, cambia tu vida. Universidad de la Cuenca del Plata. Con la voluntad inquebrantable de que no vuelva a reiterarse en estas circunstancias. Gracias.
Gracias, señor senador Rodríguez. Señor senador Dos Santos. Quiero manifestar que adhiero totalmente a las expresiones del senador Rodríguez. A mí me gustaría poder contar qué es lo que sentíamos nosotros los ciudadanos, porque es cierto, aquello de las 30.000 muertes, que fueron 30.000 damas para la Argentina, que todavía no puede superar, pero era muy difícil la vida cotidiana para nosotros los argentinos. Yo les quiero contar, por ejemplo, que venía de Córdoba, recibido, estuve en Buenos Aires en una residencia, y no sé por qué caí en un fichero que tenían los muchachos de los cuarteles, y cuando yo viajaba me paraban el auto y me revisaban, por ejemplo, cuando iba de Uruguay a Córdoba o a Santa Fe, por algún lado, me revisaban las valijas más o menos 4 o 5 veces. Esa era la vida nuestra. Pero nos revisaban la mayoría la valija con la punta de la bayoneta, ¿no es cierto? Uno con la familia en el coche, paraban y a ver la valija. Yo particularmente tenía que ir una vez por mes a la policía y se ponía un oficial y me hacían todas las veces la misma pregunta. Y la última pregunta era si yo adhería al sistema de vida democrático. Yo, por supuesto, le decía que sí. Parece que esa era la pregunta clave que no me liberaban. Una vez un amigo, entre comillas, del ejército se acercó y me dijo: mira, yo sé que vos tenés literatura en tu casa que te compromete. Era libro o de poesía o de política, o puede tener cualquier ciudadano en cualquier país que se interesa por la cuestión política de su país. Y me dice: yo te aconsejo que lo escondas, que lo quemes, que lo entierren, que te están por llenar en la casa. Bueno, yo tuve, por supuesto, compañeros muertos, tuve un amigo íntimo que se suicidió y a los 2 días lo mataron, por ejemplo, en la puerta de la casa. Esa era la vida de los argentinos y esa es la memoria que debemos conservar. Y esto que yo nunca había escuchado, a mí se me ocurre relatar, porque los jóvenes escuchan los discursos, pero no sé si ellos alcanzan a comprender la dificultad que tenía la vida de los argentinos, lo que es vivir sin libertad. Eso era vivir sin libertad. Uno no podía pensar, no podía hacer nada que no estuviera dentro del esquema cuadrado de cuadrados que gobernaban el país en ese momento. Nada más, señor presidente. Sí, gracias, señor senador Dos Santos. Señor senador Bassi. Si el senador le da hacer referencia a este tema, le cedo la palabra porque me parece que es importante decir que esta Cámara todos los años viene unánimemente votando proyectos con un discurso que diríamos que tenemos de política pública, de política de Estado. Tal es así que cuando vino la Comisión de Derechos Humanos el año pasado a Chaco, fuimos representantes de todos los partidos políticos y quedamos comprometidos en presentar proyectos de tortura que se presentaron acá, de todos los partidos políticos. Hemos conmemorado el Holocausto, hemos conmemorado el genocidio armenio, hemos conmemorado el 24 de marzo. Es decir, venimos teniendo una secuencia lógica que da legitimidad, porque lo que fundamentalmente nosotros aprendimos este fin de semana, es decir, venido a liberar, fue recibiendo un curso de posgrado de Derechos Humanos, que es genocidio y holocausto, que se dio en las facultades de Humanidades de Chaco, con expertos de todo el país. Me anoté como alumno, y el mensaje que les puedo dar, pero que solemos decir nosotros, pero digo técnicamente, la preocupación central cuando se habla de memoria, verdad y justicia, para no recorrer todo el camino de la historia que nosotros conocemos, lo fundamental no es tanto importante el pasado, sino el futuro. Porque los genocidios, como veníamos diciendo, son construcciones humanas. Y como construcción humana, así como se construye el bien, se construye el
y son construcciones y prácticas sociales que las sociedades construyen, a veces a través de los medios de comunicación, de sectores políticos interesados, y está lo que se llama construir genocidios en el subconsciente de gente que actúa aparentemente de buena fe, pero subconscientemente va incorporando valores donde empieza a ver al otro como enemigo, va construyendo enemigo primero, objeto después, y después no tiene problema en aniquilar, en construir cuando viene un liderazgo peligroso del mal. Porque los genocidios se construyen con mucha gente de buena fe, con su consciente equivocado, y con un liderazgo hegemónico al servicio del mal, como llamaría Kant, el juicio al mal absoluto. Y esto es lo que todos los días cuando la política, cuando los medios de comunicación dicen recordemos tal cosa, no es para abrir heridas, es para que en el futuro no se repita esta historia. El siglo XX tuvo 6 genocidios. Los derechos humanos se violaron históricamente. La novedad en el siglo XX fue con el juicio de Nuremberg, en el caso del nazismo, que lo que sirvió es que se empezó a construir respuestas jurídicas que no estaban adecuadas anteriormente. Antes se violaba y pasaba de largo el sistema. Desde Nuremberg a ahora, lo que se construyeron fueron aparatos jurídicos para dar respuestas y dar un mensaje muy claro, como leí ayer en el caso Pinochet, cuando leí un análisis que hizo Vidal Campos de la tradición de la idea de Inglaterra, de la idea de España, la revolución a Chile, cómo funcionaba la justicia de derechos humanos, que si bien pertenece al sistema jurídico, es un subsistema con su propia naturaleza, por eso puede actuar subsidiariamente el derecho internacional cuando un país no da justicia, cuando bloquea el sistema. Y por eso, por ejemplo, cuando vivía Videla, si salía de la Argentina, y este era un discurso que le dejaba sin discurso a los militares de la derecha extrema, si Videla salía de la Argentina, ¿qué decían ellos? En la Argentina no hay justicia, una justicia mamarracha, mentirosa y de títere en la democracia. Lo que no decían ellos es que si Videla pasaba la frontera, automáticamente la justicia alemana lo tomaba para sí, porque estaba siendo juzgado por robo de bebé. Si, por ejemplo, Ángel Blanco de la muerte, el marino Astiz, salía de la Argentina, había sido condenado en Francia. Y así, cuando Cilingo hace la declaración en el vuelo de la muerte y va a España, la justicia española la toma. Y cuando Pinochet, que creía que tenía impunidad porque había dado satélites que permitía que las Islas Malvinas maten a los argentinos a través de los ingleses, creía que era tributario de un derecho que Inglaterra le iba a dar, y fue Inglaterra en el nombre de la impunidad. Y ahí la Cámara de los Lores, porque ellos tienen corte, pero la Cámara de los Lores actúa de Corte Suprema, decide permitir la extradición a España para que se lo juzgue. Y cuando veían que venía en serio, pidieron que venga a Chile, y Chile tuvo que juzgarle, quitarle la inmunidad. Y ahí la derecha argentina, la derecha chilena, fíjense lo paradójico de esa derecha antidemocrática, que hay derecha democrática, pero esa derecha antidemocrática. ¿Sabe lo que hace Pinochet? Se hacía el enfermo en España. Cuando llega a Chile, bajado del avión en silla de ruedas, lo que hace es pararse, caminar y hacer la vena, como diciendo: llegué a Chile, tengo nuevamente impunidad. Y ahí la justicia chilena le tuvo que quitar la impunidad, empezó a juzgarle, y la verdad que tenía complicaciones para juzgarle. ¿Sabe cuándo se complicó a Pinochet? Cuando se le descubrió que aparte de asesino era chorro. La derecha se asustó y lo soltó cuando se enteró que tenía cuentas en Suiza. Fíjense la moral del subconsciente. No era importante que maten, eso lo defendían. Ahora, cuando se enteró que era chorro, entonces sí lo entregaron. Fíjense esa doble moral de que el asesinato en masa está bien y podemos defender, y cuando es chorro por corrupción tenemos que entregarlo porque nos puede manchar. Estas son las cosas que queremos dejar resaltados. Siempre hicimos discursos de sistematización. Quiero decir que el Comité Central de la Unidad Cívica Radical este lunes rinde un homenaje a Memoria y Verdad Justicia en el Comité. El sábado hacemos un congreso de juventud donde algunos mayores vamos a participar también hablando de Memoria y Verdad Justicia en China. Mañana viernes vamos a estar en Virasoro hablando de Memoria y Verdad Justicia, todo un discurso completo de sistematización, porque queremos formar los jóvenes para el futuro, para evitar prácticas genocidias. Esto tiene muy bien escrito Feresten en su libro ¿Qué son las prácticas genocidias y construcciones sociales del mal? Así que quiero acompañar lo que dijo Rubén y quiero evitar las pequeñas diferencias que pueda tener la democracia en sus más y en sus menos, y quiero reivindicar la Corte de Justicia de la Nación, la nueva Corte de Justicia de la Nación, la que está actualmente en
en 3 fallos estratégicos, fundamentalmente los 2 últimos. El caso Simón, donde declara por vía judicial, como así correspondía, la nulidad de la obediencia de la ley de punto final para permitir juzgar a más de lo que correspondía. Y en el caso Maceo, que permite que los decretos 1001, 1002 y 1003 se dejen sin efecto y quede claro que los delitos de lesa humanidad no corren indulto y son imprescriptibles para la Argentina. Esto es muy importante. Gracias, presidente. Gracias, senador Real. Señora senadora María Martín. Gracias, señor presidente. Realmente me adhiero a lo que había dicho el senador Brulla. Le doy gracias al senador Noel Real por su breve historia, que muchas no la conocemos, pero también quisiera que miremos el futuro, porque sí, vivimos una etapa muy dura, muy fuerte, pero hoy también la estamos viviendo. O sea, que los derechos humanos sean realmente para todos, que sean equitativos. No solamente miremos el pasado, también miremos el futuro. Hoy hay mucha gente que está desaparecida, hay muchos delitos cometidos y para algunos existe el derecho humano y para otros no. Muchas gracias. Gracias, señora senadora María Maciel. Señor senador Benbassi. Gracias, presidente. 2 temas. Uno que me cuenta por el taquígrafo que los proyectos de declaración no hemos sometido a votación, entonces le va a quedar en blanco. Así que solicito que se ponga a consideración los proyectos de declaración. Ponemos a consideración los proyectos de declaración. Aprobado. Y en segundo lugar, presidente, haciendo uso del derecho del libre uso de la palabra, quiero hacer referencia a algunas cuestiones que se han hecho aquí y que, en virtud de que la verdad es la única realidad, no puedo dejar pasar por alto. Suscribo lo dicho por el senador Real en cuanto el desendeudamiento de la provincia de Corrientes. Y es así como él dice. A mí me queda la duda nomás si es que la deuda asciende a 1.700 o a 1.900 millones. Pero es una cuestión menor. No nos vamos a pelear por los 1.000 millones. Pero en realidad los dichos son una verdad media, hay otra parte. Y esa otra parte tiene que ver también con el proceso de desendeudamiento del Estado Nacional. Un proceso de desendeudamiento que no tiene antecedentes, en la historia. Un desendeudamiento que llegó a cancelar las deudas con el Fondo Monetario Internacional, que hoy se esté discutiendo con el Club de París, que se haya hecho una negociación con los acreedores que le ha permitido al país un enorme ahorro en la negociación con la deuda pública, la deuda del Estado Nacional, y que además del desendeudamiento que hace el Estado Nacional con los organismos internacionales de crédito, también se ha implementado el programa de desendeudamiento de las provincias argentinas, que ha beneficiado a todas las provincias por igual. Que el contador Pastor, en la oportunidad de estar aquí en la legislatura, en el Salón de Acuerdo, ha dicho que hay una bisagra, un antes y un después en las finanzas a partir del programa
durante la gestión anterior del gobernador Ricardo Colombi y lo que va de esta gestión, la provincia de Corrientes no ha pagado en concepto de intereses y capital de la deuda un solo peso. Así que, además de lo que manifestó el senador Manuel Bear, que me parece que sé que es así, se debía ante el presupuesto, ahora se debe mucho menos, también es justo hacer mención a esta otra cuestión, porque una cosa sin la otra no sería posible. Gracias, presidente. Gracias, señor Masi. No para hacer un debate, es importante que quede también claro que es cierto que una decisión política del gobierno nacional de hacer una política de desendeudamiento, pero paradójicamente, ¿sabe cómo se calzó la financiación de esto que hablamos de 200 cuotas? En su extensión indebida que hizo el Ministerio del Interior de la Nación con los ATMs. Ahí se consolidó un montón de plata que no distribuyeron en las provincias. Por eso que en cada convenio, y ustedes van a leer en este convenio, en el artículo 2 se cede irrevocablemente, conforme al Código Civil, los derechos que tienen las provincias para los ATM que no se repartieron para financiar este programa. Es decir, la misma provincia, con su propia plata, hace el cárcel de aplanamiento de deudas en 200 cuotas. No pone un solo peso a la nación. Es plata que estaba congelada en el Ministerio del Interior. Leemos el convenio si quieren, está la renuncia al Código Civil, objetivamente fue así históricamente. Pero quiero terminar la historia. Pero quiero decir una cosa, presidente, porque si no se le quita mérito al ministro de Economía y al gobierno provincial, como diciendo genéricamente un desendeudamiento no es ni un mérito. La verdad que para saber eso hay que usar el cuadro comparativo, no hay mejor método que el comparativo. Tenemos el Chaco al lado, tiene un presupuesto de 19.900 millones de pesos, Corrientes tiene presupuesto de 15.700. ¿Por qué? Porque ellos tienen un 20% más de coparticipación ganado en 1988. Ellos están con 5,48 de coparticipación y nosotros estamos con 3,89, en las mismas condiciones parecidas. ¿Sabe cuánto debe el Chaco, presidente, con todo este mismo sistema? 6.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánto le debe el Estado provincial por manejo del certificado de obras públicas al Banco de Corrientes, al Banco del Chaco? 1.000 millones de pesos. Entonces es diferente. Si nosotros debemos 1.180, recibimos 20% menos que el Chaco, ellos deben 6.000 millones de pesos. ¿Se dan cuenta ustedes que hay algún mérito del gobierno provincial y que no es parejo para todos? Si usted toma Scioli, que necesita pedir a la ANSES plata de todo para pagar aguinaldo, para pagar sueldo, discúlpeme, presidente, yo sé que usted tiene una solidaridad con Scioli, pero quiero decir, presidente, que si analizamos las provincias que están con problemas para pagar sueldos por el impacto de la inflación, entonces también quiero, con la misma medida de verdad, decir algún mérito démosle al ministro de Economía de Corrientes. Gracias. Gracias. Y vos viste que nos estamos editando a la presidenta. Invitamos a la senadora Maciel y al senador Rubén Masi. Sí, señora senadora. Vos se trepo por rápido. No, presidente, nada más que no pensaba hablar sobre esta fecha que vamos a conmemorar el 24 de marzo, porque lo que pensaba el senador Pullas y el senador Real es suficiente y todos compartimos, pero la verdad es que esto tiene la democracia, que podemos opinar distinto y podemos decirlo libremente, no como contaba el senador Dos Santos de su propia experiencia, que no teníamos libertad, ¿no? Así que respetuosamente me permito disentir con la senadora Maciel en el sentido de que es absolutamente incomparable. No podemos hacer una comparación de lo que fue ese pasado con lo que es el presente y el futuro, porque hay una gran diferencia, enorme diferencia. Esto era terrorismo de Estado. O sea, no teníamos garantía, no teníamos libertad. El senador Dos Santos nos había
en un Estado de Derecho con todas las garantías constitucionales, o sea que es incomparable lo que se hizo desde el Estado, terrorismo, matando, desapareciendo, apropiándose de niños, violando en los centros de detención. ¿Qué es lo que se está jugando? Reitero, en un Estado de Derecho. Entonces, me parece incomparable y justamente el sentido que tiene este día de la memoria, la verdad y la justicia es no perder la memoria. No perder la memoria. Por supuesto que tenemos que mirar hacia el futuro. Tenemos que mejorar un montón de cosas con esta democracia, muchísimas cosas. Pero ese pasado no lo podemos olvidar, como decía el senador Real. Todavía hay gente, parece mentira, pero todavía hay gente que uno escucha a veces por la radio, ¿no? Cuando salen a opinar sobre algún tema, el tema de la inseguridad, que por supuesto es uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos, pero ahí sale uno que dice, tienen que volver los militares, porque en esa época estábamos mejor. Existen todavía, existe, parece mentira, pero existe esa clase de gente. Entonces, como decía el senador Real, es importante que los jóvenes, o sea, que nosotros que lo vivimos, no olvidemos ese pasado y vayamos por la verdad y la justicia, reitero, en un ámbito del Estado de Derecho. Y que los jóvenes que no conocieron esa época personalmente, solamente la pueden leer, puedan comprender y también tener esa conciencia para que nunca más realmente nos pase. Creo que hoy por hoy no corremos ese riesgo, ningún país latinoamericano corre el riesgo, bueno, por ahí sí, pero digo, no están dadas las condiciones y creo que la sociedad argentina ha entendido y va a defender a muerte la democracia, más allá de que se disienta con un sector político que esté en el gobierno, pero es otra cosa. Y entonces los chicos, digo, los jóvenes, hay que enseñarles esto y los felicito a la UCR que va a hacer estas actividades para enseñar a los jóvenes. Lo digo con mucho respeto, pero no podía dejar de decirlo. Gracias, señora senadora. Señora senadora Maciel. Sí, yo creo que se malinterpretó. Yo estoy de acuerdo con tener memoria, porque también viví situaciones no muy buenas. Lo que quise decir es que no olvidemos también los derechos humanos para la gente que hoy en día está pasando situaciones terribles. La trata de blancas, el robo de un niño existe, no lo están haciendo los militares, lo estamos haciendo nosotros, por decirlo así. Entonces, perfecto, estoy de acuerdo. Es más, me adhiero, pero no nos encasillemos solamente en recordar. Recordar está bien, pero sigamos adelante, sigamos tratando de que esto no vuelva a ocurrir, y si hay gente o personas dentro de toda esta estructura que está detrás de todo esto, porque no miramos la tele, ¿qué pasa? Narcotraficantes, trata de blancas, bueno, en mi zona vimos cómo acarreaban gente como animales venidos de Bolivia o de China para ser vendidos. Entonces, para ello también tiene que existir los derechos humanos. Tiene que existir para el policía que deja la vida en la calle defendiéndonos. A eso me refería, que los derechos humanos deben ser para todos, no solamente. No nos olvidemos de lo que pasó. Por supuesto que no es comparable, por supuesto, porque yo también lo viví, era muy chica, pero lo viví, lo que fue eso. Eso fue una guerra más que otra cosa. Muy parecida fue a una persecución entre una cosa y otra, pero yo lo que quería decir es eso, que no nos olvidemos, que avancemos y que trabajemos sobre eso. Cuidemos
Queda levantada la sesión.